En la sección 6.2 de su libro de texto, Cálculo de Dennis, el tema es otro repaso al área, porque este concepto ya lo habíamos desarrollado cuando hablábamos de derivadas. Los ejercicios sugeridos están en la página 331, del 1 al 39, excepto del 17 al 20. El problema que queremos descifrar o resolver es encontrar el área total de una región acotada por la gráfica de una función LGX sobre un intervalo cerrado a coma B. La definición 6.2.1 de área total dice: si y igual f de x es continua sobre el intervalo cerrado a coma B, entonces el área total A, acotada por su gráfica y el eje X sobre el intervalo, está dado por la integral definida de A a B del valor absoluto de f de x por diferencial de x. Esta función integrando es equivalente a lo siguiente: a escribir primero la ecuación de la gráfica superior y restarle la ecuación de la gráfica inferior, recordando que cuando uno de esas gráficas es el eje X, la ecuación del eje X es y igual 0. Voy a aplicar la definición anterior de 6.2.1 para encontrar el área total acotada por la gráfica de la función dada, el eje X, en el intervalo dado, de menos 1 a 1. Lo primero que les recomiendo es dibujar la gráfica en una aplicación. Yo utilicé GeoGebra, ya limitando que el valor de X por el lado izquierdo es negativo 1 y usted lo va a representar como un segmento de recta vertical. O sea, el extremo izquierdo del intervalo es menos 1, va a ser un segmento de recta vertical. Y el extremo derecho va a ser otro segmento de recta vertical que va a interceptar, como usted puede observar, el eje X y la curva. Lo mismo acá, el eje X y la curva. De esta manera, usted observará que aquí tenemos una región cerrada, o sea, una región acotada por tres conceptos que vamos a sombrear en color amarillo. Podemos observar que esta región está acotada por el extremo izquierdo del intervalo, que es menos 1, con un segmento de recta vertical, la curva, que es x al cubo menos 6x, y el eje X. En el siguiente, el lado derecho, observamos que esta es la región acotada. Siempre observe por un segmento de recta vertical, que es el extremo derecho del intervalo x igual a 1, la curva x al cubo menos 6x y el eje X. Ahora lo que usted tiene que aprender es a configurar la integral definida que le da la respuesta del área sombreada con color amarillo y la respuesta del área de la región acotada sombreada con color verde. Lo primero, identifique los límites de integración. Son valores de x porque está despejado para y. Aquí el valor sería de menos 1 a 0. Si escribimos este valor, vamos a tener acá de menos 1 a 0. Menos 1 a 0. Entonces vamos configurando acá, observe, de menos 1 a 0. Los límites de integración para encontrar el área sombreada con color amarillo, de menos 1 a 0. Si usted observa aquí, lo que está en la parte superior de lo que está sombreado en color amarillo es la curva. Nunca se toman los segmentos de rectas verticales porque estos son los límites de integración. Entonces la curva es x al cubo menos 6x. Siguiendo la configuración anterior, primero se escribe la ecuación de la gráfica superior, o sea, la gráfica que está arriba de los sombreados. Les recomiendo escribirlo entre paréntesis, x al cubo menos 6x.
y luego le resta la ecuación de la gráfica que está en la parte de abajo de los sombreados. Usted observa, es el eje X lo que está en la parte de abajo del color amarillo. El eje X, su ecuación es y igual a 0. Entonces colocamos acá menos 0. Todo entre paréntesis multiplicado por diferencial de X. Y de esta manera le he enseñado cómo configurar la integral definida para encontrar el área de una región acotada por la curva, el eje X y un extremo del intervalo dado. Vamos a configurar la otra integral siguiendo el mismo procedimiento. Primero los límites de integración. Observe, sería acá de 0 hasta este valor que es igual a 1 positivo. Entonces, el límite de integración va a ser de 0 a 1. Observe, de 0 a 1. Son valores de X, mire, de 0 a 1. En el anterior era de menos 1 a 0. Pues aquí, lo que está en la parte superior de la región color verde es el eje X. El eje X, su ecuación es y igual a 0. Por eso, la ecuación de la gráfica superior va a ser 0. Escribimos entre paréntesis y le vamos a restar la ecuación que está en la parte inferior de lo que está sombreado en color verde. Podemos observar aquí que es la curva, ¿sí?, de color azul. Está abajo de la región sombreada en color verde. Esa curva es x al cubo menos 6x. Repito, siempre escríbalos entre paréntesis. Esta expresión, todo entre paréntesis multiplicado por diferencial de x. Y de esta manera he configurado la segunda integral definida para encontrar el área de la región en color verde. La suma de los dos resultados nos va a dar el área total. Primero tenemos que resolver esta integral. Como aquí es menos 0, solo nos va a quedar x al cubo menos 6x. El integral de x al cubo va a ser igual a 1/4 x a la 4 menos el integral de x, aquí el exponente es 1, 1 más 1 es 2, el recíproco de 2 es 1 medio por 6, me va a quedar 3x al cuadrado. No hay que olvidar que su límite de integración para esta primera integral definida es de menos 1 a 0. Y aquí hemos resuelto nuestra primera integral. 3 más 1, 4, el recíproco es 1/4. 1 más 1, 2, el recíproco es 1/2, por 6 le da 3. Vamos ahora a resolver la siguiente integral. Aquí es 0, desaparece, y este signo menos va a afectar a los dos términos. Por eso, menos por más, va a quedar menos. El integral de x al cubo, ya sabemos que es 1/4 x a la 4. Y el signo menos, que afecta al segundo término, menos por menos da más. El integral de x es x cuadrado sobre 2. Ese 1/2 multiplicado por 6 nos sigue dando 3x al cuadrado. Y nuestros límites de integración son de 0 a 1. Una vez que ya se resolvió cada una de las integrales, vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo. Si usted se recuerda, es evaluar en el límite superior primero, vamos a escribirlo en este primer ejercicio, 1/4, 0 elevado a la 4, menos 3, 0 elevado al cuadrado. Esto, entre paréntesis, el teorema fundamental del cálculo le dice restar ahora la evaluación en el límite de integración inferior, que para nosotros es menos 1. Vamos a tener entonces 1/4 menos 1 elevado a la 4 menos 3 por menos 1 elevado al cuadrado. Al hacer esta operación de cada uno de estos paréntesis y restarlo, su respuesta le va a dar 11/4. O sea, 11/4 es el área de la región sombreada y coloreada en color amarillo acá. Ese es el área, 11/4.
Vamos ahora a resolver ya la segunda integral utilizando el teorema fundamental del cálculo. Evaluando primero en el límite de integración superior, me va a quedar menos un cuarto. 1 elevado a la 4 más 3, 1 elevado al cuadrado. Menos, ahora vamos a evaluar en el límite de integración inferior, que para nosotros es 0. Nos va a quedar menos un cuarto. 0 elevado, perdón, acá vamos a utilizar nada más esta parte, menos un cuarto por 0 elevado a la 4 más 3 por 0 elevado al cuadrado. Yo lo invito a utilizar su calculadora, hacer estas operaciones y restarla. Su respuesta le va a dar 11 cuartos. ¿Por qué nos da la misma respuesta? Porque si usted compara las dos regiones, realmente son iguales. Solo que una está arriba del eje X, la otra está abajo del eje X. Pero las regiones son iguales, por lo tanto el área va a ser igual. Recuerde que el valor del área siempre va a ser positivo. No importa si la región está arriba o abajo del eje X. Ahora, si a usted le pide el valor de la integral definida, ahí sí usted va a tomar en cuenta que si está arriba del eje X, la respuesta es positiva, y abajo del eje X, la respuesta es negativa. Al sumar estos dos valores, usted encuentra el área total de toda la región en este intervalo de menos 1 a 1, que va a ser 11 medios. Vamos al problema 22. Tenemos una función seccionada. Aquí está su gráfica. Yo configuré esta gráfica tomando en cuenta ya las restricciones del dominio. Por ejemplo, de menos 3 a 0. Es la primera. Mire, de menos 3 hasta 0. Ahí tenemos un segmento de recta inclinada, que es x más 2. Y en la otra parte, de 0 para x, 2 para y, tenemos la parte de una parábola, que es 2 menos x al cuadrado. Lo que vamos a nosotros a identificar es la región acotada. Recuerde que la región acotada se limita por tres conceptos: la curva, el eje X y los extremos del intervalo. Entonces vamos a comenzar acá con menos 3. Menos 3, y usted dibuja acá, mire, un segmento de recta vertical. Ahora, si usted observa, ya tenemos nuestra primera región acotada con el eje X, mire, que está en la parte de arriba, la curva y el extremo del intervalo. Ahí está nuestra primera región acotada. Bien, vamos a encontrar nuestra segunda región acotada. Nuestra segunda región acotada por el eje X y la curva son estos dos segmentos que tenemos acá. Tenemos que dividirlo en dos partes, porque en un segmento la curva es x más 2 y en el otro segmento la curva es 2 menos x al cuadrado. Por esa razón es que nosotros tenemos acá que dividirlo en dos segmentos. Uno lo colocamos de color amarillo y el otro de color verde. Repito, ¿por qué lo dividimos en dos segmentos? Y aquí tenemos el eje X, va desde menos 2 hasta este valor que es raíz cuadrada de 2. Porque en una parte del segmento, la curva es este segmento de recta inclinado, que es x más 2, pero en la otra parte es la cuadrática, 2 menos x al cuadrado. Por eso tuve que dividirlo en dos partes. Y al final acá, tomando en cuenta el extremo derecho del intervalo, vamos a tener lo siguiente. Vamos a colocar aquí este segmento que divide esas dos partes. Y acá, cuando x es igual a 2, ahí tenemos entonces nuestra cuarta región. Miren. O sea, la región de la cual vamos a encontrar el área es desde menos 3 hasta 2. Pero hemos observado que al dibujar y a tomar en cuenta el eje X y las curvas, se ha dividido en cuatro partes. 1, 2, 3 y 4. ¿Eso qué significa? Que van a haber cuatro integrales. Vamos a identificar esta como área 1, área 2, área 3,
y área 4. Van a haber 4 integrales. Bueno, el valor acá de menos 3 es fácil obtenerlo. El valor de menos 2 también se lo da la gráfica. El valor acá de 2 también se lo da el intervalo. Pero ¿cómo obtener este punto que tenemos acá? Que yo sé que es igual a raíz cuadrada de 2. Si usted observa, este punto es donde la parábola intercepta al eje X. Y cuando una curva intercepta al eje X, el valor de Y es 0. Por lo tanto, lo que usted tiene que hacer es igualar a 0 esta expresión. 2 menos X al cuadrado igual a 0. Despejar para X, y ahí va a encontrar que es raíz cuadrada de 2, aproximadamente 1.41. Vamos a configurar nuestra primera integral. Y se lo voy a ir haciendo de las dos formas. Primero, escribiendo la ecuación de la gráfica superior, que está en la parte de arriba de esta sombra de color azul. Está el eje X. ¿Y qué ecuación representa el eje X? 0. Lo coloco acá, 0, menos la ecuación que está en la parte inferior. En la parte inferior está este pequeño segmento de recta, mire, inclinado. Este pequeño segmento de recta inclinado es x más 2. Le vamos a colocar acá entre paréntesis x más 2. Multiplicado todo, por eso lo encerramos entre paréntesis, por diferencial de x. ¿Cuáles son nuestros límites de integración? Nada más para esa región en color azul. Son valores de x siempre, recuerden. Aquí es menos 3 y acá es menos 2. Por lo tanto, nuestro límite de integración va a ir de menos 3 a menos 2. Si esta función integrando la configuramos de la otra forma, usted solo tiene que observar que esta región está abajo del eje X. Por lo tanto, la curva que es X más 2, multiplíquelo por un signo menos. Y ahí va a tener la misma respuesta. Vamos al área 2. Observen los límites de integración. Va de menos 2 a 0. Entonces colocamos acá de menos 2 a 0. Identifique la parte superior de esta sombra de color amarillo. Pues lo que está arriba es esta curva acá, miren, el segmento de recta inclinado que está representado por x más 2. Entonces es lo primero que usted va a escribir, la ecuación de la gráfica superior, que en este caso es x más 2. Y le va a restar la ecuación que está en la parte de abajo, que siempre una de ellas va a ser el eje x en este primer bloque de ejercicio. Entonces acá, mire, el eje x está en la parte de abajo. Recuerde que el eje x es 0. Le vamos a restarle acá 0. Todo entre paréntesis multiplicado por diferencial de x. Y ahí está la segunda integral. Pero configuremos esta función integrando de la otra manera. Solo observando aquí, usted va a ver que esto está en la parte arriba del eje X. Si está arriba del eje X, solo tome la curva, que es acá, mire, la curva en este caso es X más 2. Y escríbala igual, X más 2. Ya no necesito escribir esto si lo hago de esa forma. Vamos a la tercera región. La tercera región, los límites de integración van de 0 a raíz cuadrada de 2. Hay que tener mucho cuidado ahí de no equivocar. Entonces va de 0 a raíz cuadrada de 2. ¿Y qué tenemos en la parte superior de esta área en color verde? Tenemos la curva, miren. Arriba está la curva. Y la curva es 2 menos x al cuadrado. Usted comienza por escribir la ecuación superior. 2 menos x al cuadrado. Y le va a restar la ecuación que está en la parte inferior. Usted observa aquí, en la parte de abajo lo que tenemos es el eje X, por lo tanto le va a restar 0. Todo entre paréntesis multiplicado por diferencial de X. Si utilizamos la otra manera, pues solo tenemos que observar que la región está arriba del eje X, por lo tanto solo tenemos que copiar la curva de esa región. La curva de esa región es 2 menos x al cuadrado. Aquí lo tengo, 2 menos x al cuadrado.
porque al restarle 0 nos va a quedar la misma expresión. Y observamos que los límites de integración van de 0 a raíz cuadrada de 2. Para la última región, los límites de integración van de raíz cuadrada de 2 hasta 2. Entonces vamos a colocar nuestro límite de integración de raíz cuadrada de 2 hasta 2. Vamos a copiar la función integrando de una sola vez, al observar que la curva está abajo. Cuando la curva está abajo, usted lo que va a hacer es la ecuación de la curva, multiplíquelo por un signo menos. Entonces, si yo multiplico esta cuadrática por un signo menos, me va a quedar menos 2 más x al cuadrado. Se puede escribirlo de una sola vez. ¿Sí? Entre paréntesis siempre, menos 2 más x al cuadrado multiplicado por diferencial de x. Para configurar esta cuarta integral, ya no utilicé la ecuación de la gráfica superior menos la ecuación de la gráfica inferior. Lo hice de una sola vez, observando que esta región está abajo del eje X. Por eso se multiplica todos los términos por un signo menos. Entonces aquí hemos configurado las cuatro integrales. Hay que resolverla y nos va a quedar menos por más, menos X. El exponente de la X es 1, entonces 1 más 1 es 2, el recíproco es un medio. Nos va a quedar menos un medio de X al cuadrado. Menos por más, acá, observe, nos va a quedar menos 2X. Nuestros límites de integración van a ser de menos 3 a menos 2. Una vez que ya tenemos resuelta la integral definida, para resolver la integral definida, aplicamos el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué tiene que hacer para aplicar el teorema fundamental del cálculo? Esta respuesta, evaluarlo en el límite superior. Al hacer eso en su calculadora, usted va a obtener como respuesta 2, positivo. Luego lo evalúa en el límite de integración inferior. Usted va a obtener como respuesta 3 medios. Al restar, nos va a dar el área de la primera región. Eso nos va a dar un medio. O sea que un medio es el área de esta región en color azul. Vamos a la siguiente integral. Aquí tenemos x más 2 menos 0. Solo nos va a quedar el integral de x. Ya sabe, 1 más 1 es 2. Nos va a quedar un medio de x al cuadrado. Cuando hablo de 1 más 1 es 2, recuerde que el exponente de este término es 1. Y como estoy resolviendo la integral, le sumo 1. 1 más 1 es 2. El recíproco es un medio. Aquí el integral de 2x positivo. Acá 2x. Va a ser el integral de 2 diferencial de x. 2x. Y nuestros límites de integración que van a ser de menos 2 a 0. Es en este paso donde usted aplica el teorema fundamental del cálculo. Evalúa primero en el límite de integración superior. En este caso le va a dar 0. Evalúa en el límite de integración inferior y usted va a obtener como respuesta negativo 2. Al multiplicarlo por negativo, le va a dar positivo 2. Y ese será el valor del área de nuestra región número 2, es 2. Vamos entonces a la tercera integral, 2 menos x al cuadrado menos 0, solo hay que resolver esta parte. El integral de 2 diferencial de x va a ser 2x menos el integral de x al cuadrado, recuerde, 2 más 1 es 3, el recíproco es 1/3 de x al cubo. Y aquí, los límites de integración de 0, raíz cuadrada de 2. Aplica el teorema fundamental del cálculo y lo evalúa primero en el límite de integración superior. Eso le va a dar como respuesta 1.89 redondeado. Y al evaluarlo en 0, límite de integración inferior, pues le va a dar 0. Al hacer esta resta, va a obtener que el área de la tercera región es 1.89. O sea que el área de esta región en color verde es 1.89. Ya tengo el área 1, el área 2 y el área 3. Solo nos falta el área 4, sumarlas para encontrar el área total. Porque tenemos que trabajar en este intervalo, desde menos 3 hasta 2. Vamos a la cuarta integral. El integral de menos 2 diferencial de x va a ser igual a menos 2x. Más el integral de x al cuadrado va a ser 1/3 de x al cubo. Sin olvidar
que nuestros límites de integración van de raíz cuadrada de 2 a 2. Aplicando el teorema fundamental del cálculo, primero evalúa en el límite de integración superior. Eso va a obtener como respuesta negativo 4/3. Al evaluar en raíz cuadrada de 2, va a obtener como respuesta negativo 1.89. Menos por menos va a dar más, y restarle negativo 4/3 nos va a dar positivo 0.56, que sería el área de la cuarta región, de esta de color morado. Al sumar esos 4 resultados que tengo acá en color verde, usted va a obtener el área total. En este caso, el área total va a ser igual a 4.95. Recuerde que área es una unidad cuadrada, pero en la prueba virtual, si a usted le tocara escribir la respuesta, solo escriba el número, no escriba u cuadrado, solamente el número. Pero no debemos de olvidar que área son unidades cuadradas. Hemos encontrado entonces la respuesta del área total. Lo que hicimos fue encontrar el área de cada región. Usted puede comprobar esta respuesta en alguno de los casos. Por ejemplo, aquí tengo un triángulo rectángulo, aplicando la fórmula del área de un triángulo rectángulo. Lo mismo en esta de color amarillo. Y aquí es diferente porque acá ya no tengo un triángulo, aquí tenemos una curva, ¿verdad? Entonces la respuesta ya no le daría exacta, y ahí es donde es imprescindible utilizar el concepto de integral definida. Aquí tenemos entonces nuestra respuesta final, 4.95.